Buenas tardes, a continuación les voy a decir qué libro fue el que elegí para este proyecto. El primero que elegí fue el de Joan Grillo, el del narco, y el capítulo que me tocó escribir en este caso fue el número 7, el de Señores de la Guerra. Bueno, primero antes que nada quiero empezar con describiendo qué es el narco. El narco es el comercio ilegal de la droga por diferentes organizaciones, o en este caso cárteles. Empecé con esto porque pues es de lo que habla todo el libro de Joan Grillo. E hice unas cuantas anotaciones que me fueron muy interesantes. Entonces, primero que nada voy a empezar diciendo que los aspectos más importantes del capítulo número 7. El capítulo número 7 empieza narrando desde que Felipe Calderón entró al poder, desde que entró como presidente. Dice en el capítulo que desde que él entró a la Cámara de Diputados todo fue como un escándalo, porque en esa fecha, en el 2006, fue cuando dieron lo de voto por voto, casilla por casilla, que según esto el, le habían robado pues, en este caso los votos a Andrés Manuel López Obrador, y que él era el que que la había ganado. Entonces dicen en el libro que cuando Felipe Calderón entra todo fue como súper rápido así, porque pues querían evitar lo menos posible que estuviera expuesto, y solo entró y aceptó lo que hacen para que él entre como presidente. Entonces dice Joan Grillo que él le entrevistó a George Bush el viejo y a Arnold Schwarzenegger, y que le hizo una pregunta, y que Schwarzenegger le responde que es como que se había armado algo grande ahí en la Cámara de Diputados, y que ese comentario que él hizo llegó a toda la prensa de California. Entonces como que sí estuvo algo intenso lo que estaba pasando en esa cámara en ese entonces. Luego también, desde que entró Calderón en el 2006, yo recuerdo que acababa de llegar de Estados Unidos yo, porque me había ido 2 años de intercambio a estudiar inglés. Entonces cuando me fui como en el 2005 y duré como un año fuera. Y yo recuerdo que cuando me fui, o sea, sí sabía lo que eran los narcos y todo eso. Ya estaba algo grande. En ese entonces estaba en sexto, bueno, cuando regresé entré a sexto. Pero cuando me fui me acuerdo que todo era súper tranquilo, o si había narcos como que no era tanto el escándalo que se hizo como cuando entró Calderón. Y recuerdo que regresé y como que se había desatado la guerra, o sea, todo empeoró. El dólar recuerdo que también subió mucho, estaban 10 pesos cuando estaba Vicente Fox. En fin, apunté que desde que inició la guerra de Calderón dio lugar a 35,000 asesinatos, dio a coches bomba, ataques con granadas contra grupos jerguistas, a docenas de atentados políticos, una matanza especial con 72 víctimas, y entre otras lista de atrocidades. Como mencioné, fueron muchas las cosas que pasaron desde que entró Calderón, porque él declaró la guerra contra el narcotráfico. Entonces, cuando él inició esta guerra jamás se imaginó que fuera a pasar todo lo que sucedió. Estuvo algo feo, la verdad. Y también apunté que, bueno, en el 2008 la guerra de la droga se intensificó de 200 asesinatos al mes a 500, o sea, casi el triple de asesinatos se dieron. Y también durante el sexenio de Calderón se registró la captura más grande de cocaína de la historia que existe, que está registrada, que dice en el libro que eh, en unos como tipo contenedores que acababa de llegar del puerto de Buenaventura, Colombia, que tenía una bandera de Hong Kong, y dentro de ese contenedor
habían unos ladrillos y se toparon con que estaban 23.5 toneladas de cocaína en los ladrillos. Esa ha sido la captura más grande de cocaína que se ha registrado en la historia pues yo creo que de las detenciones de droga. En fin, este capítulo se me hizo muy interesante porque me recordó a todo lo que pues venía sucediendo desde el 2006, desde que tengo memoria en el gobierno. Y algo que también me llamó mucho la atención fue lo de que en cuanto entró Calderón, él quiso como hacer todo lo que no pudo hacer Fox, o en este caso como quiso dar a entender que él era un presidente diferente a todos los que habían existido antes, porque en cuanto entró al mes ya estaba declarando la guerra contra el narco, ya estaba extraditando a importantes narcotraficantes como el caso de Osiel Cárdenas y el Güero Palma. Él los mandó a Texas. Entonces estaba realizando muchos como hallazgos importantes para México, pero después se topó con lo que fue la guerra del crimen organizado, que desde el 2006 hasta la fecha sigue dándose. Entonces él jamás imaginó que fuera a pasar eso. Y como contextualización de los otros capítulos, pues quiero mencionar que México es el principal proveedor de marihuana y también un gran porcentaje de la cocaína y las metanfetaminas que llegan a Estados Unidos pasan por México. La cocaína, yo creo que el principal exportador de cocaína viene siendo Colombia, como lo pueden ver en las series, desde Pablo Escobar hasta los diferentes narcos que han existido allá en Sudamérica, que mandan toda la cocaína por aviones, por barcos, por terrestre, por donde sea, pero pasa por México hasta llegar a Estados Unidos, a los principales puntos de distribución como lo son Miami, Chicago, Los Ángeles, donde se da mayor consumo de cocaína o de drogas en este caso. Algo también que quiero mencionar es lo de que desde que en diferentes estados de la República como que la gente se empezó a desesperar, entonces hicieron como grupos de autodefensa, y el principal grupo de autodefensa, bueno, el más escuchado en este caso ha sido el de Michoacán, donde profesores, donde gente del pueblo se alzó contra los diferentes grupos de crimen organizado. Pero también existen otros grupos de autodefensa en Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Hidalgo. Esos son unos de los cuantos estados que cuentan con estos grupos. Bueno, algo más que me gustaría mencionar es que bueno, volviendo a lo de Calderón, también me pareció muy interesante lo de que el padre de Calderón, Luis Calderón, fue uno de los principales fundadores del PAN en 1939, junto a otros políticos importantes. Y él fundó el PAN con una creencia católica, como con un pensamiento religioso, como de catolicismo político. Él quería, como era muy apegado a la religión, él fundó ese partido con ese fin, pero pues los del PAN se dieron cuenta que era más político lo que estaban buscando y no tanto como religioso. Y ya para finalizar, quiero mencionar que este libro, bueno, hasta donde leí, que fue lo que nos pidió en este caso Cultura, me pareció muy interesante porque Joan Grillo narra, siendo un periodista británico, menciona datos muy importantes que ni los mexicanos conocemos muchas veces, y se me hizo muy interesante leer así como diferentes datos. Como él dice, este es un libro, no es tanto como
una historia, es más bien como de datos el que él menciona. Entonces se me hizo muy interesante ese aspecto de que te da a conocer cosas que ni los mexicanos conocemos. Entonces me gustó mucho, la verdad. Lo voy a seguir leyendo porque lo compré y quiero, para finalizar, como narrar algo que pues que me ha pasado. Como yo soy de Sinaloa y he vivido mucho tiempo en lo que es Sinaloa y Sonora, me han tocado muchas balaceras, me ha tocado ir veces en Navidad o en Semana Santa ya con mis abuelos a los pueblos donde son de Sinaloa, que me cuentan ellos que cada vez nos encuentran más encobijados en las carreteras, que cada vez hay más levantamientos en las noches, se escuchan balaceras. Entonces, en fin, hay un sinfín de cosas que pasan en estos días en México. Ya la verdad, nosotros ya, o sea, se nos hace algo normal, pero es algo que se tiene que erradicar porque, no sé, yo no quiero que, no sé, por ejemplo, mis hijos estén cerca de un lugar peligroso, lo que quiero es seguridad. Entonces, sí me gustaría que el gobierno implementara algo para erradicar todo ese tipo de crímenes que existen y para que México vuelva a ser el México bonito, el México visitado por diferentes turistas, que existe esa paz y tranquilidad entre los mexicanos. En, bueno, ya con esto finalizo y quiero dar las gracias a la maestra por brindarnos este proyecto que fue muy interesante. Muchas gracias.